Vamos a leer en el Evangelio de Juan la conocidísima sección del capítulo 3 de la conversación que tiene nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. Juan, capítulo 3, a partir del versículo 1. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Dice así la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hay cosas que estamos supuestos a saber. Y lo que tiene el hombre que saber, según esta porción de su palabra y esta conversación de Cristo con Nicodemo, es que el hombre debe de saber que es necesario nacer de nuevo. Nosotros hemos estado estudiando de manera accidentada hasta este punto la doctrina del Espíritu Santo. Y hoy queremos estudiar el rol del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, la regeneración de los pecadores. Cómo un alma pecadora pasa a ser cristiana, a ser hija de Dios. ¿Cómo ocurre esto? La obra del Espíritu es trascendental en esta porción que acabamos nosotros de leer en esa obra. Y quisiera comenzar haciendo un planteamiento. Mi planteamiento es este: ¿por qué algunas personas aman a Dios y otras no? ¿Por qué? ¿Por qué algunos siguen a Jesucristo? Se identifican con Jesucristo. Se identifican con el pueblo de Dios, mientras otros no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la diferencia para que algunas personas se deleiten en la palabra de Dios y otras no? ¿Cuál es la diferencia? Por la cual es aquí mismo. Hay algunos sentados con expectativa para escuchar qué Dios tiene que decirnos. Y aquí mismo hay otros sentados que ya están contando el tiempo a ver cuánto falta. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? Y mi propuesta en esta mañana es que la diferencia la hace el hecho de que algunos están vivos y otros no. Esa es la diferencia. Algunos están vivos y otros no. La vida es lo que hace la diferencia. Y sí, me escucharon bien. Algunos están muertos y otros no. Lo que ocurre con aquellos que no aman a Dios, que no siguen a Jesucristo, ni se deleitan en la Biblia, es que están muertos. Ese es el problema. No pueden tener apetito por las cosas de Dios. No pueden deleitarse en lo que es la alabanza a Dios. Y mientras algunos cantaban a Dios a viva voz, meditando aún en lo que decían, otros estaban totalmente desinteresados. ¿Por qué? Porque algunos están muertos, no tienen vida, no pueden desear los tesoros de los cielos. Se puede hacer mímica de la cosa que otros creyentes hacen. Si hay que cantar, yo canto. Hay que sentarse tranquilo, me siento.
Hago que estoy oyendo, hago que oigo. Eso se puede. Se puede hacer mímica de las cosas espirituales. Hacer el papel de cristiano es algo que cualquiera puede hacer. Pero ser verdaderamente cristianos, del tipo de cristianos en quienes Dios cree, eso es otra historia. Y ni la suma de la potencia de todas las bombas atómicas del mundo puede hacer que alguien pase a tener un verdadero apetito y anhelo por la gloria de Dios. No hay kilos de potencia que puedan trasladar a alguien de muerte a vida en este mundo. Y así como ningún hombre va a apreciar la belleza de un atardecer, ni la dulzura de la miel, ni la fragancia de las flores, si antes no viene a este mundo, así tampoco nadie apreciará el verdadero valor de las cosas que no se ven sin antes nacer de nuevo espiritualmente. La diferencia entre algunos que están vivos y otros no, esa es mi tesis esta mañana. Es un asunto de vida. La vida hace la diferencia. ¿Hay vida o no hay vida? Si la hay, esta no surgió sola. ¿De dónde viene esa vida? Si la hay, esa vida se hace sentir porque la persona está viva para con Dios. De manera que permítame plantear cuál es el problema. ¿Cuál es el problema que tiene el hombre? ¿Cuál es el problema de la humanidad? Mi planteamiento del problema es que los hombres vienen a este mundo muertos espiritualmente. Ese es el planteamiento de mi problema. ¿Por qué algunas personas aman a Dios y otras no? La razón es porque el hombre está muerto espiritualmente. Racionalmente, el hombre puede tener convicciones de espiritualidad. Tú puedes tener ideas acerca de las religiones. Tú puedes estar convencido de que este mundo no se hizo solo. Tú puedes llegar incluso a creer que la Biblia ciertamente es un libro que tiene un origen divino. Puedes apreciar los beneficios de la moral cristiana y hasta asistir fielmente a una iglesia. Eso es posible. Pero no puedes reproducir lo que solo la vida de Dios puede hacer en el alma de un hombre. La diferencia entre vida y muerte. Puedes hacer toda la mímica de lo que un cristiano está supuesto a hacer. Pero no puedes reproducir artificialmente la vida espiritual en el alma. El hombre sin Cristo está espiritualmente muerto. Nosotros conocemos o hemos escuchado la parábola del hijo pródigo. Y si ustedes recuerdan las palabras del padre cuando recibe al hijo pródigo, la descripción que él da de su hijo es la siguiente: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es la descripción de alguien que estaba muerto, y más adelante dice, explicando al otro hijo, era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Hay una diferencia de vida y muerte entre una persona que es verdaderamente hija de Dios y quien no lo es. El texto de Juan capítulo 5 versículo 21, que a muchos llama la atención acerca de a qué vida está refiriéndose, qué muerte, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Hijo a los que quiere da vida, y da vida a gente que necesita vida. Hay gente muerta espiritualmente, a quienes Cristo tiene que levantar, resucitar. O aquellas palabras de Cristo cuando Él decía a aquella persona interesada en seguirle, pero que tenía sus prioridades un poco fuera de orden. Le decía, yo necesito ir a enterrar primero a un familiar. Y Cristo, planteando la seriedad de seguirle a Él como lo prioritario, le dije, deja a los muertos que entierren a sus muertos. No, muertos físicos no entierran muertos físicos. Cristo está diciendo,
deja que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. No está diciendo que descuidemos muertos físicos. Está planteando la prioridad de asegurar la vida espiritual por encima de toda cualquier cosa. Deja a los muertos que entierren a sus muertos. Pero busquen conmigo Efesios capítulo 4, para ver otra descripción del estado del hombre, del problema en el que el hombre se encuentra en este mundo. En Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18, describe el estado del hombre. Y dice en el 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, afecta a la mente, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Noten esa frase, ajenos de la vida de Dios. Hay una vida de Dios que el hombre en pecado no conoce, por lo cual él tiene su entendimiento entenebrecido, no aprecia las cosas espirituales, no tiene amor ni sed por las cosas que Dios ama, porque no conoce esa vida. Él no la ha experimentado. Por lo tanto, tiene un estilo de vida. Y dice el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. He ahí el contraste entre un cristiano y quien no lo es. El que ha aprendido a Cristo es alguien que ha conocido esa vida de Dios. Y vive diferente porque ha experimentado esa vida de Dios. Hay muerte espiritual para aquel que está fuera de Cristo. Pero si vamos 2 capítulos atrás, todavía es mucho más claro. Capítulo 2 de Efesios, versículo 1. Observa conmigo esta descripción que hace el apóstol Pablo de cómo eran los que hoy son cristianos. Todo el que hoy es cristiano está vivo, dice Pablo. Pero está vivo habiendo sido levantado de la muerte espiritual. Efesios 2:1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ahora no era así. Anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera todavía en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, nadie está fuera de esta descripción, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Así vinimos a este mundo. La descripción bíblica del hombre sin Dios, como todos nacemos en este mundo, es que nacemos muertos espiritualmente, vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. No hay sensibilidad a las cosas espirituales. Nos desentendemos de las cosas espirituales como Dios las ve. Pero hay esperanza. Y la esperanza es lo que Pablo quiere destacar aquí. Y es lo que aparece en el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. He aquí una parte esencial que muestra que la salvación es por gracia. Y la salvación es por gracia porque hay una vida que se le da a un muerto. Él no puede hacer nada, él está muerto. Él es insensible a estas cosas. Él está entregado a la satisfacción de sus propios deseos. Él ve la vida bajo la óptica que él tiene con sus lentes. Él no puede ver otra cosa. Y por eso se deleita en lo que a Dios desagrada. No hay vida. Pero ¿qué hace Dios? En su misericordia, ese muerto que tiene los ojos cerrados, se los abre. En su misericordia, lo que él no merece se lo da. Una vida que le levanta de la mortedumbre. Una vida en la que él empieza a apreciar lo que antes no apreciaba, lo que antes él no vivía, no veía. Y lo llama una especie de resurrección. Y dice el versículo 6, y juntamente con él
nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar a los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué Dios lo hace así? ¿Por qué Dios escoge el método de darle vida a un muerto para salvarlo? Para que sea evidente que ese muerto no contribuyó en nada para esa salvación. Por gracia sois salvos. Y Él nos dio vida de esa forma para mostrar, dicen los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia. Que sepa todo el mundo aquí que es por la abundante riqueza de su gracia que el hombre, el pecador, puede ser salvado. Esa es la enseñanza. La Biblia entonces describe el problema como un asunto de muerte. El hombre está muerto. Tú sin Cristo estás muerto. Pero pastor, yo estoy vivo. Yo respiro, yo como, yo hago muchas cosas. Estás muerto al mundo de Dios. Estás muerto a la vida de Dios. Estás muerto al Espíritu de Dios. Y la Biblia describe a los cristianos como aquellos que han pasado de muerte a vida, como dice 1 de Juan 3:14. Todos, esto es un problema universal, todos muertos. Y el que es creyente fue porque pasó de muerte a vida. No hay un creyente que haya tenido otro tipo de atajo, otro tipo de forma de entrada a esa vida. No. Todos muertos y todo el que es cristiano salió de ese grupo de muertos y ahora está entre los vivos, porque pasó de muerte a vida. Esa es la descripción que hace la palabra de Dios. ¿Y cuál es el peligro? El peligro es el siguiente. Si la muerte física atrapa al pecador estando muerto espiritualmente, entonces la muerte eterna será la consecuencia. Si la muerte física atrapa al pecador estando muerto espiritualmente, la muerte eterna será la consecuencia. El infierno, el castigo eterno. Esa es la muerte eterna según la palabra del Señor. Una muerte sin retorno, perdidos eternamente y para siempre, y ya no habrá remedio. Aquí ahora hay remedio. La muerte espiritual tiene remedio. Porque Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida estando nosotros muertos. La muerte espiritual tiene remedio, pero la muerte eterna no tiene remedio. Si mueres físicamente en muerte espiritual, tendrás muerte eterna. Es aquí ahora, mientras estés vivo físicamente, que tú tienes la oportunidad de abrazar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, ¿y cómo yo me libro de ese problema? ¿Cómo se libra un hombre de esa muerte? Ahí es donde entra el Espíritu Santo. El hombre se libra por medio de la vida del Espíritu Santo. Todos venimos a este mundo experimentando la primera muerte. Todos venimos a este mundo y experimentaremos esa realidad en nuestra vida, muerte espiritual. Nacemos muertos espiritualmente para las cosas de Dios, todos. Todos tenemos una cita ineludible con la segunda muerte. Todos nosotros la experimentaremos tarde o temprano. Pero no todos tenemos que experimentar la tercera muerte. Entonces, ¿cuántas muertes hay? Niños, yo espero que los padres te pregunten esta tarde cuántas muertes hay. Déjame ayudarte para cuando te pregunten. Cuando te pregunten cuántas muertes hay, tú le vas a decir, papi, mami, hay 3 muertes. Yo estoy muerto espiritualmente. Voy a morir físicamente, pero yo no quiero la muerte eterna. ¿Ok? 3 muertes. Yo nazco en este mundo muerto espiritualmente. Moriré físicamente, pero por la gracia de Dios no moriré eternamente. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, esta realidad. Tú quieres la vida eterna, necesitas la vida del Espíritu. Necesitas despertar del sueño de la muerte espiritual. Necesitamos abrir los ojos por primera vez a los intereses de Dios.
Yo sé que tú te desvives por las cosas de este mundo. Tus sueños están aquí, tú quieres lograr muchas cosas, experimentar muchas cosas. El departamento de publicidad del infierno te muestra tantas cosas que tú quieres gozar, hacer y disfrutar. Yo sé que tú quieres esas cosas, el anhelo es esas cosas, tu corazón palpita por esas cosas. Y yo sé que tú no tienes interés por las cosas de Dios. Yo sé que naturalmente tu corazón está desligado de las cosas de Dios. Abominas la palabra de Dios. Y no la abominas en el sentido de que la odio, sino en que no muestras interés, no te interesan las cosas de Dios. Ni te hace falta cuando no las consigues. Esa es la realidad espiritual. Y solamente tú despertándote a ver la belleza, la hermosura de la gloria de Dios por medio de la vida del Espíritu, es que tú vas a poder ver la diferencia. Por eso que tú ves a alguien hablándote en japonés y tú diciendo el qué, cuando alguien te dice, mira esta doctrina tan maravillosa, mira qué pasaje que yo encontré aquí, oye, vamos a la casa de Dios, que allí adoraremos al Señor. Te están hablando en japonés, ¿tú no entiendes eso? Para ti eso es algo sin sentido. ¿De qué belleza que tú estás hablando? ¿Qué cosa tan extraordinaria que tiene la Biblia? ¿Y qué es lo que tanto hacen en la iglesia? ¿Y qué es lo que tanto alaban y cantan? ¿No entiendes? Y yo entiendo que tú no entiendas. La Biblia lo describe así. Estás muerto espiritualmente. Necesitas la vida del Espíritu de Dios. Y no es un problema de inteligencia. Yo no estoy diciendo que hay gente que es bruta, que no entiende. No. A lo mejor tú eres más inteligente que todos los que estamos aquí. No es ese el problema. Es como dice alguien, la necesidad básica del hombre no es alcanzar un entendimiento de la lógica, sino el don de la vida. No es eso. Es que tú amas el error porque le conviene a los deseos de tu corazón. Naturalmente, no tienes que hacer un esfuerzo para eso. Por eso Cristo, ¿qué le decía a Nicodemo? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No lo puede ver. ¿A dónde? Sí, ahí, míralo, mira qué belleza, mira cómo que... No veo nada. No puedes ver. Porque Cristo dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero hay algunos que saben qué es lo que hacen. Ellos están viendo algo como medio nebuloso. Sí, lo veo. Y dicen que lo están viendo. Y no están viendo nada. Y hasta cantan a eso que están viendo así medio nebuloso. Sí, bien, yo soy cristiano también, me gusta. Y son personas que vienen a las iglesias, cantan, se hacen pasar por cristianos, pueden durar años en las iglesias. Pero realmente no hay apetito por las cosas de Dios. No ha habido un paso de muerte a vida. Por lo tanto se quedan siendo ellos mismos en sus mismos problemas. El problema está sin solucionar. Y eso nos salva. Eso nos salva. Es que todo el hombre ha sido afectado. El hombre ha sido afectado en su entendimiento. Por eso dice Pablo, tiene el entendimiento entenebrecido. No es que es bruto. No es falta de inteligencia. Es que está lleno de neblina. Él no puede ver. Él no puede entender. El pecado ha afectado eso, ha afectado su voluntad, ha afectado su pasión, su deseo, las cosas que él anhela, que lo que él quiere hacer, lo que él tiene apetito por, son cosas realmente que son del pecado, porque todo su ser ha quedado afectado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La mente humana, dice la palabra, es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Él ha quedado esclavizado. La mente natural es esclavitud para con Dios. Dice un autor, Edwin Palmer, en su libro sobre el Espíritu Santo, en lo espiritual está tan muerto como el soldado en el campo de batalla que haya sido en un sendero durante días. Hacer que ese soldado se levante por sí mismo y se salga del sendero es imposible.
Se le puede presentar la mejor argumentación del mundo de por qué no debería yacer allí y no se moverá. Se le puede gritar al oído y de nada le servirá. Se puede tratar de zarandearlo o darle patadas y seguirá sin levantarse del camino. Porque el soldado está muerto. Si ha de moverse, será necesario que Dios entre a su vida y lo restaure, como hizo Jesús con Lázaro, quien ya había empezado a descomponerse. Espiritualmente, no te levantas, no oyes, te pueden jamaquear, no tienes esa sensibilidad. No hay remedio en ti mismo, pero sí en Dios. Así que habiendo planteado el problema, permítanme plantear la solución. La solución divina, la solución que nosotros vemos gloriosa en las Escrituras. Cuando el problema es muerte, la solución solo puede estar en alguien capaz de dar vida. Si el problema es muerte, tú no puedes desear a Dios, las cosas de Dios, tú solamente quieres las cosas de este mundo, disfrutar aquí en los fines de semana, eso es tu sueño. Tú trabajas para eso. Todo lo que tú haces durante la semana es pensando en lo que tú vas a hacer el viernes en la noche, el sábado en la noche. Ese es el sentido de tu vida. Y afana por eso. Y luego al otro día la misma insatisfacción, el mismo vacío de tu corazón. Esa es la realidad. La hemos experimentado los que estamos aquí. No hay apetito por las cosas de Dios, porque hay muerte. Dios tiene que producir vida donde no la hay. Entonces, ante el problema de la muerte espiritual de todos como pecadores, no es medicina lo que necesitamos. Podemos vaciarle todas las medicinas encima al soldado que estaba en el camino. Y eso no lo va a levantar. Porque no es medicina lo que él necesita. Las medicinas solo ayudan a los que están vivos. Los hombres necesitan una vida nueva, a alguien capaz de levantar muertos. Y hay una expresión en Juan 6:33 a la que yo quiero llamar vuestra atención. En Juan 6:33. Lee esa breve frase conmigo. Dice allí, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. En la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la vida están íntimamente relacionados. Donde está el Espíritu, allí hay vida en acción. Repito esa frase. Donde está el Espíritu, allí hay vida en acción. Como ya nosotros vimos al considerar el Antiguo Testamento hablando sobre el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad tuvo una participación activa en la creación. ¿Recuerden Génesis 1:2? Cómo el Espíritu revoloteaba sobre la faz de la tierra. Tuvo una participación, también una participación en la creación del hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El Espíritu está relacionado con el otorgamiento de vida y aún la vida física. Pero la vida espiritual es el énfasis de la obra del Espíritu de Dios en las Escrituras. En Romanos capítulo 8, versículo 2, Pablo lo llama el Espíritu de vida. El Espíritu de vida. ¿Y por qué describir al Espíritu Santo de esa manera? ¿Por qué no llamarlo sencillamente el Espíritu Santo? Punto, se acabó. ¿Por qué llamarlo el Espíritu de vida? Bueno, yo creo que se busca destacar ese aspecto de su ministerio en la tierra, que donde está el Espíritu, allí hay vida. Se te puede olvidar mucho, del mensaje. Ahora, yo no quiero que se te olvide esta frase. Donde está el Espíritu, allí hay vida. Donde está el Espíritu, allí hay vida. Y así como Cristo es presentado como el sustentador de la creación, el Espíritu está relacionado directamente con el mantenimiento de la vida. Pero de una manera interesante, el énfasis no está en el mantenimiento de la vida física, hermanos, sino en el origen y el mantenimiento de la vida espiritual de cada uno. El origen y el mantenimiento de la vida espiritual de cada uno. Segunda a los Corintios 3:6. Segunda a los Corintios 3:6.
Hablando aquí dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, y luego de la Biblia de las Américas, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. El Espíritu da vida. Algunos han llamado al nuevo pacto el pacto del Espíritu. ¿Y por qué llaman el nuevo pacto el pacto del Espíritu? Porque cuando se nos explican los términos y las promesas del nuevo pacto, un elemento crucial es la participación del Espíritu Santo, como veremos un poco más adelante. En ese nuevo pacto el Espíritu Santo participa. ¿Cómo? Dando vida. Dice Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu. ¿Por qué es que vivimos? Por el Espíritu. La exhortación, andemos por Él también. Pero fíjense, hay un fundamento para la vida en el Espíritu. Para nosotros andar en el Espíritu necesitamos primero recibir su vida. Si no, ¿en qué caemos? O en mero legalismo, en la mímica que yo les decía al principio. Una persona que haga lo que se supone que un cristiano con el Espíritu hace, pero que no tenga el Espíritu, está haciendo mímica, ¿verdad? Se puede ser un legalista, un hipócrita, un cristiano artificial, y hacer lo que un cristiano está supuesto a hacer externamente, y no tener el Espíritu de vida. Se puede. Si vivimos por Él, andemos por Él. Entonces, el Espíritu se une a un hombre y permanece con él para transformarle para su gloria. Entonces el Espíritu atrapa a esos muertos, los vivifica como a un muerto le dan resurrección, como hizo Cristo con Lázaro, y ahora empieza a ver, oh, sí, pero mira, pero yo no había visto eso. ¿Recuerdan los ciegos que Cristo sanaba? Que empezaban a ver ciertas cosas que antes no veían. Imagínense la maravilla de alguien a quien le dé la vista de un instante para otro. Asimismo es alguien que empieza a tener la vida del Espíritu de Dios. La solución de Dios es levantar a un muerto que no tenía percepción de nada de lo que estaba pasando a su alrededor. Y ahora hacerlo consciente de todas las cosas espirituales. ¡Wow! ¡Qué transformación! Es por eso que el texto de Efesios que leíamos dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Os dio vida, infundió vida, sopló vida donde no había. Por gracia sois salvos. Nicodemo, eso es lo que yo estoy tratando de explicarte. Es necesario nacer de nuevo. Bueno, a cada quien llega al cielo de su manera, fíjate, porque lo que pasa es que aquí nosotros en Occidente estamos haciendo de esta manera, pero en Oriente hay otras convicciones y cada quien llega a su manera y entonces, no, Cristo dice, es necesario para el hombre nacer de nuevo. No es necesario para el hombre de Occidente, es necesario para el hombre como hombre nacer de nuevo, porque si no, no puede ver el reino de Dios. Si no, no entrará al reino de Dios. Él tiene que nacer de arriba, tiene que tener vida espiritual. Y es la visión, una aplicación de la visión que tuvo Ezequiel, en Ezequiel capítulo 37, cuando habla del valle de los huesos secos, ¿recuerdan? Esos huesos secos estaban allí tirados, huesos ya descompuestos. Y cómo el soplo del Espíritu de Dios les dio vida y lo volvió a formar otra vez. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Y cuando Cristo le está diciendo esto a Nicodemo, es con ese trasfondo en mente que le está hablando a este conocedor de las Escrituras del Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios da vida a hombres espiritualmente muertos. Tito 3, versículos 4 y 5, dice que cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Cómo nos salvó? No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. No es yo ganándome la salvación. No es yo haciendo mi esfuerzo. No es yo siendo bueno. Yo soy un hombre recto. Yo nunca le he sido infiel a mi mujer. Yo soy un hombre de familia. Yo soy un hombre de trabajo. Salgo del trabajo para la casa, de la casa al trabajo. Yo merezco al cielo. Cuando yo me muera, Dios tiene que recibirme allá arriba. ¡Equivocado!
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No es por el bien obrar. Es imposible para el hombre regenerarse a sí mismo. Por eso Cristo usa esta figura, el nuevo nacimiento. Y así como tú no tuviste nada que ver en tu nacimiento físico, tampoco puedes tener nada que ver en tu nacimiento espiritual. Es una vida que Dios otorga. Eso es nacer del Espíritu. Y sin embargo, al mismo tiempo es imprescindible. Imprescindible. Se tiene que producir una nueva vida. La palabra que se utiliza para regeneración aquí en Tito 3:5 se compone de palabras que significan nuevo génesis, un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Por eso se llama nuevo nacimiento, volver a la vida otra vez. Y la otra palabra, renovación, volver a ser nuevo otra vez, renovarlo cualitativamente, hacer a una persona diferente a lo que era antes. La transformación del nuevo nacimiento, por eso se habla en otros términos de la doctrina de la salvación, conversión. Hay una transformación o arrepentimiento, una forma de pensar completamente diferente. Porque la Biblia concibe que una persona que se salva es transformada, es otra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que el hombre necesita? Un poco de remache aquí, por aquí, allá, poner un poco de ferré por aquí, allá, aquel defecto. Suplirle al hombre algunas cosas que le hacen falta y lo arreglamos. El hombre necesita integrar algo religioso a su vida para con eso él ya tener su futuro garantizado. ¿Qué es lo que el hombre necesita? No es reparar lo que está medio dañado. Es que el hombre está muerto. No es una reparación que el hombre necesita. El hombre necesita vida nueva, ser una nueva criatura. Es una transformación radical, una transformación de raíz. La salvación no se trata del pecador encontrando a Dios. La salvación se trata de Dios encontrando al pecador. La salvación no es algo de manufactura humana. La salvación es algo que viene del cielo. Y aquel que no tenga una visión así de la salvación y de la vida eterna, ya está en un camino equivocado. Y Cristo le dijo a este maestro de Israel, tú siendo líder aquí y maestro, ¿no sabes esto? ¿Cómo tú vas a ser guía de otros? Es una obra de Dios. No es por imitación, no es por mejoramiento, es por una transformación radical. Entonces esa doctrina, hermanos, implica que nuestra mente necesita la iluminación del Espíritu de Dios para poder ver el reino de Dios. Esa doctrina implica que mi voluntad está esclava del pecado y que Dios tiene que liberarla para yo entonces vivir para Él. Pero interesantemente, esa doctrina implica la purificación de nuestros deseos. Observen que ese texto de Tito 3:5 que yo les leía, habla del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu. Lavamiento, qué interesante. Lavamiento. Observen cómo el texto de Ezequiel 36 describe esta obra. Ezequiel 36 describe esta obra del Espíritu de Dios. En Ezequiel 36, versículo 25, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Vean que aquí hay una suciedad que se explica en términos de ídolos.
que ocupan el lugar que solamente a Dios le corresponde. Y luego dice, os daré nuevo corazón, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pondréis por obra. Y los pongáis por obra. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Para que el hombre pueda hacer mi voluntad, yo tengo que hacerle una limpieza que derribe todos esos ídolos. Que me ponga a mí en el primer lugar y yo ser la prioridad. Para que entonces ustedes tengan mi espíritu dentro y hagan mi voluntad. Eso es lo que se necesita. De otra forma es imposible. ¿En qué cae el hombre sin esa limpieza del espíritu? En que sus deseos amontonarán ídolos que ocuparán el lugar que solamente a Dios le corresponde. Y para uno será esto, para otro será aquello. 1000 cosas que competirán contra Dios. Y Dios dice, no, los que son parte de mi pueblo y de mi pacto son aquellos en quienes el Espíritu ha hecho una limpieza que me permite a mí yo estar en el primer lugar. Y los limpiaré y los transformaré y crearé un apetito en vuestras almas, como dice alguien, por el mundo venidero y sus realidades, que no estaba allí. Yo voy a poner una sed por la gloria de Dios que antes no estaba allí. Yo voy a aplacar ese egoísmo y ese egocentrismo que te carcome. Y voy a ponerte una preocupación por los intereses de mi reino que antes allí no habían. Y lo voy a hacer por mi espíritu. Les daré un corazón y un espíritu nuevo dentro de ellos para que cumplan mis preceptos. Este será mi pacto y ellos serán mi pueblo y yo seré a ellos por Dios. Esa es la terminología que utiliza la palabra de Dios. Es una limpieza, es una transformación para hacerte una nueva criatura. Entonces no es tú haciendo un mejoramiento aquí de tu problemática espiritual. Es tú suplicando a Dios por misericordia que Él entre a tu vida y te transforme de raíz. Y que Él tome control de tu vida, absoluta y completamente. ¿Y cómo ocurre esto? Por una iniciativa divina. Cuando Cristo dice es necesario nacer de nuevo, es que eso ocurre por una iniciativa divina. Dios tiene que venir a tu vida y hacer una obra. ¿Cuál es tu deber? Suplicarle a Dios que haga esa obra en tu corazón. Pero yo estoy muerto, pastor. Sí, mi Biblia me enseña que cuando el Espíritu obra en una persona para darle vida, esa persona empieza a ver a Dios de otra forma. Empieza a ver a Dios en alguien en quien confiar. Y empieza a ver sus pecados y a Cristo que los puede limpiar. De una manera misteriosa. Eso ocurre en el alma de una persona. Pero para que eso ocurra, tiene que haber vida. ¿Qué es primero? ¿La fe, el arrepentimiento o el nuevo nacimiento? No, un muerto no puede creer. Un muerto no puede arrepentirse. Para nosotros, vamos a hacer una diferencia lógica en el orden de tiempo. Dios y el Espíritu lo hacen de manera instantánea, no sé cómo. Pero la Biblia mía dice que Dios nos pare de nuevo, Dios nos hace nacer de nuevo, Dios nos da vida espiritual y nuestros ojos son abiertos. Vemos nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra corrupción, que somos pecadores, que hemos ofendido a Dios. Y vemos la hermosura de Cristo, su perfección, lo que Él hizo en la cruz, en su significado, su implicación. Ese es mi Salvador. Solamente en Él puedo salvarme. No hay nada que yo pueda aportar para salvarme. Me doy cuenta, lo aprecio por primera vez y abrazo a Jesucristo. Y por la fe le encomiendo mi alma a Él. Toma mi alma, toma mi corazón. Toma mi futuro y mi eternidad en tus manos. Y oh, sálvame, Cristo. Ten misericordia de mí. Y mi esperanza hablando de este tema aquí es precisamente eso. Mi esperanza aquí, al hablar a muertos, es que Dios da vida. Y Dios usa su palabra para dar vida. Oh, que Dios se despierte. Que Dios abra tus ojos para ver las cosas que hasta ahora tú no has visto. Porque solo una antesala de las glorias que nosotros podremos ver estando en el reino de Dios.
Yo tengo 3 palabras de exhortación finales. 1, abandona todo esfuerzo de ganarte el cielo y de salvarte por ti mismo. Clama a Dios, busca a Dios, no confíes tanto en ti mismo. Clama a Dios, que es el dador de vida. Tus esfuerzos no te ganarán el cielo. Nunca te lo merecerás. Por eso tiene que ser por un nuevo nacimiento. En segundo lugar, hermanos, si el Espíritu de Dios ha hecho una obra en ti, debemos vivir en consonancia con nuestra nueva vida en Cristo. Si el Espíritu ha hecho una nueva criatura de ti, vive en novedad de vida. Que yo les desea, donde está el Espíritu, allí hay vida. Donde está el Espíritu, allí hay vida. Tú que profesas la fe en el Señor Jesucristo, permítame hacerte una pregunta de corazón. De nada ganamos de llamarnos a nosotros mismos cristianos sin serlo. Eso no salva a nadie. Y puede ser una persona que tenga años profesando fe. Si el Espíritu no hizo de ti una nueva criatura, eso no garantiza que tú irás al cielo. La Biblia demanda que así como vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Tiene que haber una correlación. Está esa vida en ti. Se nota vida en ti. No que si tú hiciste una vez una profesión de fe. Hay vida en ti. Suspira tu corazón por Dios y por su reino y por las cosas de Dios. Te identificas con su pueblo y con su palabra. Amas lo que Dios ama. Con nuestras imperfecciones, con nuestros pecados que Cristo limpia con su bendita sangre. Pero ¿hay vida? Es la pregunta. Porque si no, no hay media vida. No hay personas media regeneradas. Mi amigo, si tú no estás completamente regenerado, estás muerto. Y si estás muerto y la muerte física te atrapa en esa condición, conocerás la muerte eterna. Ese es el peligro de lo que estamos hablando. Sirvamos en la novedad del Espíritu, dice la Escritura. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. La Biblia es honesta, el apóstol él habla en su misericordia, en su bondad, él habla a los que profesan fe y le dicen, examinaos a vosotros mismos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. La membresía de la iglesia no es lo que salva. Es vida. Hay vida en tu corazón. Es el peligro de una persona se considere ser parte del pueblo de Dios por 1000 razones distintas, experiencias, sensaciones, convicciones y sin embargo todavía permanecer en un estado de muerte espiritual. No hay una transformación, por eso todo sigue igual. Es lo mismo como esposo, es lo mismo como esposa, es lo mismo como hijo, es lo mismo como padre, lo mismo en su trabajo, es lo mismo, no ha habido cambio. Y ahí está la explicación de vidas no transformadas. El Espíritu Santo no ha hecho esa obra de regeneración. El palo seco no dará frutos. Y qué gran peligro. En situaciones de emergencia, hay personas que han estado a punto de ahogarse, son rescatadas, no están respirando, le dan los primeros auxilios, y ante la primera señal de vida escuchamos la palabra, ¡está vivo! ¡Está vivo! Vamos a decir que estamos a veces mirando la vida de algunos y estamos aplicándole el CPR, estamos aplicando resucitación al peligro. Se está ahogando, no vemos vida. Le topamos el pulso, no sentimos nada. Y nos movemos con afán y estamos tratando de ver vida, pero no la hay. No hay el alivio de nosotros ver a alguien dando muestras de vida. No sentimos el latido. No hay el alivio de decir está vivo. Hasta que tú no estés seguro
no descanses. Que la vida del Espíritu está en ti. Porque donde está el Espíritu, allí hay vida. A donde está el Espíritu, allí hay vida. Está el Espíritu en ti. Es por eso que podemos aupar, exhortar. Y nosotros nunca podremos producir lo que solamente el Espíritu de Dios puede producir. Pero al cielo solamente entrarán los que tienen el Espíritu Santo renovado, renovando sus vidas. No los que son miembros de una iglesia. Oh, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Mi última exhortación, y lo dejo como una mera exhortación: despojémonos de toda artificialidad. Despojémonos de toda artificialidad. Hermanos, vivamos lo que somos. Experimentemos la vida del Espíritu. No pretendamos ser lo que no somos. Vamos a esforzarnos por nosotros, si el Espíritu está en nosotros, andar en el Espíritu. Si vivís por el Espíritu, andad en el Espíritu. O que el Espíritu Santo nos permita ver el poder de su vida en nuestra congregación. Y no que tengamos nosotros que estar reproduciendo artificialmente lo que no existe. Que Dios tenga misericordia. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu fidelidad para con nuestras almas. Exaltamos, Señor, como dice el apóstol Pablo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Porque, Señor, el que tú nos hicieras pasar de muerte a vida, eso es algo que nosotros no podemos valorar como debiéramos. Padre, pero te damos gloria, te damos honra. Te pedimos que hagas esa obra en aquellos que están aquí, que no la conocen. Y te pedimos que aquellos que conocemos esa obra, que nosotros vivamos más por la eficacia del poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Señor, guárdanos de vivir externamente el cristianismo. Y permítenos experimentar todo su poder en toda su dimensión. Ayúdanos a dar muerte a nuestros pecados. Señor, ayúdanos a dar muerte a patrones de conducta equivocados. Ayúdanos, oh Dios, a vivir en santidad con todo nuestro ser, en nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestra forma de hablar, nuestro corazón, pensando en lo puro, hablando lo puro, siguiendo lo puro. Ayúdanos, Señor, a tener bondad en nosotros. Ayúdanos a mostrar el fruto del Espíritu en paciencia, dominio propio, amor, gozo. Oh Señor, permítenos mostrar la vida. Si la hay, permítenos mostrarla. Y si no la hay, ten misericordia de nosotros y danos vida. Pero, Padre, sea una cosa o la otra, envía tu Santo Espíritu con poder y muéstrate en medio nuestro. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.